esto, ¿ya? Atentos, por favor, chicos. Clase el día de hoy, el tema es las biomoléculas. Vamos a hablar de esto un poquito. ¿Qué es una biomolécula? La semana pasada hablábamos de los bioelementos. Los bioelementos son los elementos químicos que forman a los seres vivos. ¿Se acuerdan que yo la semana pasada, chicos, les dije que los bioelementos primarios formaban un grupo? ¿Cuál era el nombre de ese grupo de bioelementos, que son los más importantes? A ver, ¿quién se acuerda? Chon. El grupo CHON, ¿no? Como la galleta, ¿no? El grupo CHON. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Entonces, esos son los bioelementos primarios. Luego estaban los bioelementos secundarios, que los encontramos en menor proporción, y los oligoelementos, que ya son pues mínimo de menos de 1%, pero que son vitales para el ser vivo, ¿no? Para los seres vivos. Ahora, vamos a hablar el día de hoy de las biomoléculas. Cuando dos átomos se unen, forman una molécula, ¿no? Entonces, igual, cuando dos bioelementos se unen, formarán una biomolécula. Entonces, vamos a hablar el día de las biomoléculas. Una biomolécula es un compuesto químico que se encuentra ¿en dónde? En los organismos vivos. Tú no vas a encontrar biomoléculas en una piedra, tú no vas a encontrar biomoléculas en el aire, tú no vas a encontrar biomoléculas, no sé, pues en dónde, en el sol, no vas a encontrar ahí, porque son objetos inanimados. Tú no vas a encontrar biomoléculas en la plata, no, son objetos inanimados. Las biomoléculas solo las vas a encontrar ¿en dónde? En los seres, completen la frase. Vivos. En los seres vivos. Las biomoléculas forman a los seres vivos. ¿Ya? Están formadas por sustancias químicas compuestas principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿Ese qué grupo es? ¿Qué grupo es ese? Chon. El grupo CHON. Memorízate, grábate en tu mente el grupo CHON, que eso viene en el examen, grupo CHON. Y aparte está el azufre o sulfuro y el fósforo. En realidad, en vez de grupo CHON, se le dice grupo CHOMS. P y S, ¿no? Fósforo y azufre. Pero los principales son el grupo CHON. Carbono, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, pero también fósforo y azufre que están ahí, ¿no? Acompañando, ¿no? Entonces, las biomoléculas están formadas por el famoso grupo CHON. Las biomoléculas que dices son el fundamento de la vida. Nosotros vivimos gracias a que nuestra vida está formada, nuestro cuerpo está formado por biomoléculas. Cumplen funciones imprescindibles para los organismos vivos. Si nos llegase a faltar una biomolécula, nos moriríamos. No estaríamos vivos. Entonces, las biomoléculas son vitales para los seres vivos. A ver, chicos, terminemos aquí. Vamos a hablar de los dos tipos de biomoléculas. Las biomoléculas se clasifican en dos tipos, biomoléculas inorgánicas y biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas inorgánicas, ya dice, son biomoléculas que se encuentran tanto en los seres vivos como en las rocas y los minerales. Chicos, cuando tú ves la palabra inorgánico, inorgánico quiere decir que no, que podemos encontrarlo en los seres vivos y también en los seres no vivos. Por ejemplo, el agua y las sales minerales. A ver, chicos, una pregunta. ¿El agua está viva? ¿El agua está viva? ¿Es un ser vivo el agua? Sí. ¿El agua es un ser vivo? No. No. El agua no es un ser vivo. Las sales minerales, ¿la sal es un ser vivo? No. 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 Pero te pregunto algo. Te pregunto. Pero tienen ¿Tu cuerpo puede vivir sin agua? No. 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 ¿Tu cuerpo puede vivir sin sales minerales? No. No. Entonces, las biomoléculas inorgánicas, el prefijo in significa sin, o sea, que no están vivas. Las biomoléculas inorgánicas, dice, son biomoléculas que encontramos en los seres vivos y en el mundo, ¿no? En el general, en los seres no vivos, o en las rocas minerales. No están vivas, pero son vitales para la vida. Sin agua nos morimos, sin sales minerales nos morimos. Entonces, a pesar de que son elementos que no están vivos, son vitales para nosotros. Y luego tenemos las biomoléculas orgánicas. Estas sí están vivas. Estas sí son parte esencial de los seres vivos. Biomoléculas que exclusivamente se hallan en los compuestos orgánicos o en los seres vivos. ¿Ya? Los glúcidos o hidratos de carbono, que la próxima semana vamos a hablar de qué son los glúcidos. Por eso es que hoy día no voy a avanzar más. Porque si hoy día me pongo a hablar de qué es el agua, las sales minerales, nos vamos a comer los temas de las próximas clases. Hidratos de carbono glúcidos
luego hablaremos de los lípidos, luego hablaremos de las proteínas, y al último vamos a hablar de los ácidos nucleicos, ¿no? El ácido nucleico, por ejemplo, es el ADN. ¿Las rocas tienen ADN? No. ¿El agua tiene ADN? No. Solo los seres vivos tenemos ADN, ¿no? ¿Las rocas pueden formar proteínas? Tampoco. Los seres vivos sí. Entonces, las biomoléculas orgánicas, ¿dónde las encontramos? A ver, contéstenme, si está quedando claro. En los seres vivos. En los seres vivos. En los seres vivos. ¿Cuáles son las más importantes? Los glúcidos, los lípidos y las proteínas. Luego vienen los ácidos nucleicos. En cambio, las biomoléculas inorgánicas las encontramos en todo el mundo, tanto en la naturaleza como en los seres vivos. A ver, Joshua, ¿qué me quieres decir? De que si no me equivoco, el ADN es ácido Desoxirribonucleico. Así es, eso significa ADN. Muy bien, ¿ah? Es bien, bien curioso que sepas eso, porque normalmente no hay muchos que se aprendan ese nombre. ¿Ya? Luego les voy a explicar por qué se llama así, ¿ya? Tiene un nombre y no es el único. El ADN no es exclusivo, ¿ya? El ADN tiene varias funciones. A ver, chicos, a ver, ¿cómo te lo cuento? Miren, no te lo voy a enseñar ahora porque no estás en la edad todavía. Te faltan unos 5 años más para que te pueda enseñar ese tema. Lo que yo te voy a enseñar del ADN o de los ácidos nucleicos es solamente cuál es su función y su forma y un poco de su historia. Pero hay un tema de biología que es bien complicado de entender, que es cómo tu cuerpo usa el ADN para formar proteínas. A eso se le llama el dogma central de la biología molecular. A ver, chicos, te lo digo así rapidito para que veas lo difícil que es. A mí, mira, yo soy tu profesor de biología. A mí me tomó 1 año entender ese tema. 1 año entero. No lo entendí. Imagínate, y yo en ese tiempo tenía 17 años. O sea, ya saben, ya más o menos vayan sacando su vuelo ustedes de qué complejo es ese tema. No vamos a mencionar. Profesor, cuéntenos. No, es algo demasiado complejo de entender. ¿Ya? Pero sí les voy a hablar, o sea, vamos a hablar lo básico del ADN. Pero como te digo, si tú quieres ver el tema del dogma central, seguramente lo vas a ver cuando estés en tercero o cuarto de secundaria. Así que es un poquito más de años que Y incluso profesor, ¿no para nos mí puede es dar un resumen como para ir más o menos no, viendo la base? ¿sabes por qué no se puede hacer resumen? Lo más Porque práctico. a Lo ver, más práctico que se puede decir de ese tema. lo más práctico que se puede decir de ese tema, a ver, wow, es complejo. Es que Porque estamos compuestos por ADN. mira, todo comienza con la división del ADN. Te tendría que hablar de las bases nitrogenadas, de los puentes de hidrógeno, de cuáles son las bases complementarias, de la fórmula para hacer una cadena de ARN complementario. Te tendría que hablar de los tipos de ARN, y estoy solo comenzando. Imagínate que ya no me estás entendiendo lo que estoy diciendo. Involucra fórmulas, involucra tener conocimientos de los distintos tipos de ARN, y ustedes quizás ni siquiera saben qué significa la palabra ARN. Entonces, chicos, por eso digo, no hay manera de que yo les pueda explicar esto sin que sea algo que les termine mareando. Así que, pero sí les digo que el ADN es el tema de los ácidos nucleicos es importante, pero nosotros vamos a ver su función genética más que nada. ¿Bien? Entonces, chicos, recordamos para terminar nuestra clase, como les dije, muy cortita, las biomoléculas son la unión de los bioelementos. Si ya aprendimos qué son los bioelementos, entonces ahí podemos entender qué son las biomoléculas. A ver, Jansen está en la clase. Jansen Quispe está en clase. No está, entonces sí es él. Pues, estoy acordando más o menos porque tenía otras clases aparte de ellas. Y creo que es el ácido ribonucleico, ¿no? Ácido ribonucleico, sí. Y es muy complejo porque tiene varios tipos, tiene varias formas ese ácido nucleico. Entonces, chicos, recordemos, las biomoléculas son compuestos químicos que están formados por los bioelementos, ¿ya? Están formadas principalmente, ¿por qué? Por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, sulfuro y fósforo. Profesor, ¿por qué usted nos ha dicho que el agua es una biomolécula? A ver, chicos, una pregunta. ¿Cuál es la fórmula química del agua? H2O, tiene oxígeno. H2O. O sea, tiene ¿H vida. qué es? ¿H qué es?
Hidrógeno. Hidrógeno y O es oxígeno. Entonces ahí te das cuenta. Oxígeno. Una biomolécula. Biomolécula, ahí está. Hidrógeno y oxígeno. Dos de estos bioelementos se unen y forman a la molécula del agua. Por eso decimos que es una biomolécula. Por ejemplo, las sales minerales, cloruro de sodio, por ejemplo, ¿no? Entra ahí también, ¿no? Las sales minerales, el potasio, el sodio, entran ahí también, ¿no? Por ejemplo, los glúcidos son cadenas de carbono unidas con hidrógeno. Carbono, hidrógeno, ¿ya ves? ¿No? Y de vez en cuando oxígeno. Entonces, chicos, las biomoléculas son la unión de los bioelementos que se unen para formar a los seres. ¿Qué seres? Vivos. A los Vivos. seres vivos. Vivos, por favor, ¿ya? Y no te olvides que son dos tipos. Las inorgánicas, que las encontramos en todo el mundo, tanto en la naturaleza como en los seres vivos, como el agua y sales minerales, y las orgánicas que solo son exclusivas de los seres vivos, como los hidratos de carbono, carbohidratos, como los glúcidos, las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos. Chicos, vamos a terminar aquí nuestra clase del día de hoy.